Bien, muy buenas noches para todos. Tenemos las 9 en punto de la noche. De manera muy puntual damos inicio a nuestro programa de 20 minutos de intimidad. Para el día de hoy hemos tomado un tema bien importante y es un tema en el cual los seres humanos con alguna frecuencia nos encontramos con muchísimas dificultades. Y es lo que tiene que ver en nuestra comunicación con lo que llamamos la objetividad y la subjetividad. Nosotros a la hora de comunicarnos no somos muy claros, no somos muy exactos con lo que queremos decir y a veces tendemos a suponer muchísimo. Entonces tengo el gusto de presentarles a mi gran amigo Carlos Mosquera. Él nos acompaña de la ciudad de Bogotá. Él es psicólogo y administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a todos por estar tan atentos, por estar conectados con nosotros. Y bueno, Carlos, arrancamos de manera muy puntual. La sala es tuya y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, voy a aprovechar para dar una pequeña introducción y esperar un poco más, a ver si algunas personas se conectan. Buenas noches, mi nombre es Carlos Mosquera. Muchas gracias por estar aquí. Este tema lo escogimos por una sencilla razón y es la importancia de poder comunicar realmente de la manera que nosotros queremos. Muchas veces nosotros mismos no podemos expresar las cosas con la facilidad que nosotros quisiéramos o no podemos pedir las cosas que realmente requerimos de otras personas de una manera fácil y con la certeza que esa persona realmente se llevó la información como nosotros queríamos. Y muchas veces tenemos esos resultados que de una u otra manera nos dejan saber que algo pasó, que no fue lo que nosotros queríamos que sucediera, si es un pedido, ocurrió. Y digamos que ese tema del dilema es la dificultad que puede tener alguna persona a la hora de elegir qué tipo de comunicación poder usar en ciertas situaciones. Entonces, vamos a dar un breve contexto de lo que es la comunicación, porque la intención es que todos aquí empecemos desde una perspectiva igual y que podamos como ir entrando en calor dependiendo de ese contexto que vamos a mirar juntos. Entonces, permítanme un segundo. ¿Pueden decirme si están viendo ya una presentación en este momento? Sí, ahí estamos viendo comunicación objetiva y subjetiva. Bueno, digamos que este tema de la comunicación es una temática que es totalmente transversal a todas las áreas de la vida. Afecta desde la vida cotidiana cuando vamos a pedir un servicio vía telefónica o cuando vamos a tener una conversación con nuestra pareja o incluso cuando vamos a hacer una presentación frente a nuestros compañeros de trabajo. El tema de la comunicación es supremamente fundamental a la hora de buscar ser efectivos en la vida. Y muchas personas se preguntan por qué hay unas personas que pueden comunicar de una manera más contundente que otras. Eso se debe a que han encontrado como una serie de equilibrio en su manera de comunicar y logran transmitir confianza, seguridad y son bastante precisos a la hora de buscar la manera de llevar la información de un lado a otro. Bueno, podríamos decir entonces que la comunicación es simplemente ese acto de transmisión de información que ocurre entre el famoso emisor y el receptor. Pero ¿qué es lo que está pasando detrás de todo eso? Esta comunicación ocurre de una manera natural. Los seres humanos no están todo el tiempo pensando o teniendo en consideración cuál es el mensaje que quieren transmitir, si las palabras que están utilizando son las correctas, si el momento de realizar la comunicación es el apropiado, sino que naturalmente la comunicación sucede en todos los aspectos de nuestra vida. Desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas, estás todo el tiempo expuesto a cualquier tipo de comunicación. Ese tipo de comunicación puede tener diferentes variaciones. Digamos que los seres humanos han tratado de clasificar esa comunicación para poderla comprender inicialmente en la manera en la que nosotros lo hacemos.
Obviamente se puede extender el tema incluso hasta la manera que los animales lo hacen, pero en este momento vamos a trabajar específicamente la comunicación humana. Y puntualmente vamos a iniciar con una distinción bien interesante y es cómo es la comunicación verbal y no verbal. La parte verbal se refiere muchas veces a ese contenido que nosotros utilizamos a partir de palabras, expresiones, jergas que están existiendo en nuestra cultura. Pero aparte de eso, también tenemos una comunicación no verbal. Esa comunicación no verbal va acompañada de expresiones, de gestos, de posiciones que nuestro cuerpo puede asumir y realmente es muy importante comprender que muchas de las cosas que dan sentido a una conversación ocurren de manera no verbal. Por eso es que muchas veces en nuestra vida tendemos a malinterpretar muchas veces los mensajes que se encuentran en un mensaje de texto, valga la redundancia, en un WhatsApp, en un correo, porque nosotros no podemos identificar esas variables adicionales a las palabras que están detrás de esa comunicación, como puede ser la emoción con la que se está diciendo, la intención. Muchas veces las palabras no son suficientes para poder expresar esa intención. Pero bueno, aparte de eso, desde una perspectiva un poco más emocional, podríamos decir que la comunicación tiene una variación acerca de cómo es percibida por ese receptor a nivel emocional. Si es una comunicación agresiva, si es una comunicación que tal vez va a confrontar a una persona de una manera directa y tal vez esa persona se siente indispuesta ante esa forma en que la comunicación llegó, o tal vez fue una comunicación totalmente pasiva, que a veces no ocurre de una manera fluida, sino que tal vez va intencionada a proteger el yo frente a una posible amenaza que está ocurriendo allá afuera. Entonces, esta es la manera en la que normalmente los seres humanos se comunican desde una perspectiva emocional. Se la pasan fluctuando entre esa parte agresiva y esa parte pasiva, la gran mayoría de las veces. A veces nos hablan incluso de la importancia de crear una tercera opción que está justo en la mitad de esa, que es la comunicación asertiva. Esa comunicación que acierta, por eso viene el nombre, de poder dar en el blanco de esa forma puntual en la que en ocasiones podemos ser confrontativos sin entrar a dañar la integridad de otra persona, pero también al mismo momento podemos guardar silencio frente a una persona que está comunicando, porque comprendemos que dar ese espacio y esa sensación de escucha activa, de importancia, pueden aliviar las cargas en ese momento. Pero bueno, ¿por qué les estoy dando todo este trasfondo? Porque la objetividad y la subjetividad juegan en torno a esas divisiones que vimos anteriormente, desde lo verbal y lo no verbal, y desde estas tres maneras de percibir la comunicación, estamos creando una serie de herramientas para potenciar o, digamos, ir en detrimento de lo que nosotros queremos comunicar. Y eso lo podemos ver acerca de la objetividad y la subjetividad. La objetividad y la subjetividad es el tema que nos trae esta noche. Mucha gente tiene un montón de ideas acerca de qué es la objetividad y la subjetividad. Y a mí me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan cuando ven esta imagen o cuando ven las palabras objetividad y subjetividad? Me gustaría que algunas personas me dijeran qué piensan sobre eso. Entonces, quiero que alguno de ustedes deshabilite el micrófono y me comente qué piensan cuando escuchan la palabra objetividad, por ejemplo. Bueno, pues por la imagen es muy diciente, ¿no? La objetividad es como lo que ya está establecido, lo que está preestablecido, lo que está escrito, lo que está determinado, lo que ya está configurado. En cambio, el tema de la subjetividad, pues tiene diferentes matices, diferentes colores, no es lo que está preestablecido, no es lo que posiblemente pueda pasar, sino que pueden pasar muchas cosas y son hasta momentos de creatividad ahí en todo lo que confluyen esos colores, ¿no? Claro, Jesús. Eso es muy importante, comprender que esto al fin y al cabo son creaciones humanas, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo se pintan muchas veces desde una polaridad, que es lo que tú planteas en este momento, como lo que está determinado y lo que rompe esos límites. ¿Alguien más tiene otra opinión al respecto?
Okay, Pueden habilitar sus micrófonos con confianza. Sí, adelante. Esto es un espacio ahí construido para todos, entonces no hay problema. La idea es como que podamos construir juntos este tema que en algunos momentos pueden llegar a generar incluso hasta temor, pero pues no es muy complicado cuando asumimos que no tenemos la verdad. Nadie la tiene al fin y al cabo. Entonces, es eso. Pero bueno, entrando aquí a hablar acerca de esto, la objetividad muchas veces se nos pinta como ese espacio en donde cada uno de nosotros está expuesto a unas reglas que están liberadas de esas variables que podrían, digamos, empañar esa sensación de verdad absoluta que nos dicen, como las reglas, la parte que es observable, medible y cuantificable, lo que podríamos llamar el positivismo en la ciencia tradicional. Esa objetividad nos permite poder entrar a debatir, a comunicarnos en un mismo plano, en donde digamos que estamos seguros que estamos viendo un color y ese color puede ser, por ejemplo, el color rojo. Entonces todos tenemos claro que ese patrón de color que tiene una onda electromagnética determinada, para todos y cada una de las personas, en promedio, podríamos decir que la perciben de esa manera roja. Entraríamos también a ver que la objetividad a veces no explica 100% esa realidad, porque al fin y al cabo, como nos vamos a dar cuenta, la objetividad puede ser un acuerdo. La subjetividad, por otro lado, también nos habla acerca de eso que yo mismo puedo sentir, de eso que únicamente yo en mi mundo personal estoy percibiendo, que muchas veces yo puedo llegar a construir un acuerdo con otra persona, pero es un acuerdo un poco más flexible, que no es tan cuadriculado como puede llegar a ser la objetividad en unos momentos. Y esa subjetividad nos permite cargar la idea nueva de la creatividad. No es que no se pueda ser creativo desde la objetividad, sino que la creatividad desde ese espacio es un poco más rigurosa, mientras que la subjetividad es mucho más flexible, permite muchas más opciones y muchas más alternativas a la hora de construir. Esa subjetividad también se traduce en la capacidad de decir mucho o poco, en caliente, en muy caliente, frío, todas esas sensaciones que no estamos 100% seguros que otra persona pueda percibir de la misma manera que yo. Y aquí tenemos que entrar a definir unas cosas bien importantes. No es que la subjetividad sea mala, como muchas personas la han planteado. Yo creo que la subjetividad es un espacio más de la comunicación y que necesitamos empezar a abordar este espacio de la objetividad y la subjetividad sin entrar en confrontaciones directas entre cada una de estas dos, porque son supremamente relevantes en todas las áreas de la vida. Esa objetividad en ocasiones necesita nuevas interpretaciones de la realidad. Y esa subjetividad, pues, si nosotros podemos llegar a traducirla de una manera eficiente hacia otro lado, puede crear nuevas cosas objetivas. O nuevas perspectivas de objetividad pueden dar subjetividad. Por ejemplo, el tema del microscopio permitió descubrir un nuevo mundo visual. Y ese nuevo mundo visual permitió que muchos artistas inspirados en esa realidad microscópica, que se vio a partir de un mundo objetivo, crearan un nuevo mundo de obras de arte, de perspectivas de la realidad, viajes en el tiempo, construyeron nuevos libros, nuevas teorías de cómo llegar a la luna. En su momento, Verne no veía claramente cómo podríamos llegarlo a partir de la ciencia y desde su visión, desde su subjetividad, pudo crear una manera posible de ciencia ficción que al fin y al cabo se terminó volviendo realidad cuando en los años 60, a finales, el hombre llegó a la luna. Eso es lo que yo quiero que vean en este momento. Este dilema que hay entre la objetividad y la subjetividad es un dilema de una división que nosotros mismos hemos creado. Es una división que no debería permanecer tanto en nuestra mente, sino que, como aparece en la imagen, representa dos facetas que están incluso biológicamente relacionados, como pueden ser la parte de los hemisferios, que hay un hemisferio más lógico, más capaz de determinar leyes y encontrar patrones,
Y hay otra parte de nuestro cerebro que está encaminada a encontrar variaciones, nuevas perspectivas, nuevos colores, nuevos diseños, que están relacionados con crear nuevas palabras y nuevas formas de decir las cosas. En la vida cotidiana, los errores de comunicación relacionados con la objetividad y la subjetividad es cuando volvemos subjetivo algo que no debería serlo. Por ejemplo, si usted va a la carnicería y le dice, deme mucha carne al carnicero, el carnicero le va a preguntar cuántas libras quiere. No, deme mucha. Pero muchas cuántas, señor. Y en ese momento empezamos a darnos cuenta que en algunos momentos la objetividad es necesaria. Y es, por ejemplo, a la hora que tú vas a determinar si una persona tiene fiebre o no. Tú sabes que 39 grados ya es un espacio donde puede haber fiebre. Y la objetividad es necesaria para poder discernir en algunos momentos las cosas que están sucediendo y la realidad. Mientras que la subjetividad en elementos emocionales y literarios puede ser fantástica a la hora de describir situaciones. Por ejemplo, el español es un idioma que tiene tantos sinónimos, tantas maneras de construir la realidad, que la literatura latinoamericana y hispana en general es muy reconocida por esa capacidad de crear nuevas situaciones y nuevas maneras de narrar las cosas. Y es algo que les quiero decir, el lenguaje también tiene mucho que ver en esa perspectiva de objetividad y subjetividad. Eso lo podemos ver claramente en cuando estamos buscando una integralidad. ¿Cómo podemos integrar estos dos conceptos? ¿Cómo podemos utilizar eficientemente esa aproximación de lo que me hace a mí mismo, lo que yo soy? Y cuántas veces yo también tengo que desligarme de lo que yo soy para poder comunicarme de una manera concreta y específica ante una situación determinada para poder crear un resultado que yo quiero crear. Yo les voy a dar una serie de tips que podrían funcionar para poder crear esa integralidad, y también les voy a dejar como otro ejercicio después de eso. Lo primero es preparar el mensaje. Hay que tener claro cuál es la intención que tú tienes a la hora de comunicar, cuáles las palabras que tú quieres usar, si esas palabras tienen un sentido o una razón de ser para lo que tú quieres hacer, si eso se acomoda. La otra es, asegúrate que tu cuerpo, tus expresiones de lenguaje no verbal y tonal, yo quisiera que alguien me diera un ejemplo, cómo determina el lenguaje no verbal alguna situación en su vida, una parte cotidiana. Que alguien me pudiera apoyar con un ejemplo de eso. Hola, Carlitos. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Tenemos a Alexandra en línea. Hola, Alexandra. Hola, Alexa, ¿cómo estás? No sé si... Creo que no se le está Hola. escuchando. Hola, soy Alexandra. ¿No se está escuchando bien? Sí, ya se escucha, tranquila. ¿Aló? ¿Ya? Mira, Sí. pues no sé si será correcto este ejemplo o no, pero digamos el lenguaje no verbal con mis hijos. Yo cuando necesito no reprenderlos, pues de una manera pública, solamente alzando una ceja, ellos ya saben que ya por algo les estoy corrigiendo. Entonces yo no sé si eso será un buen ejemplo o no. Corrígeme, porfa. No, está súper bien. Por ejemplo, si yo estuviera hablando acerca de la felicidad frunciendo el ceño de esta manera, y si además mi voz está impostada de esta forma como para poder decir que todos podemos ser felices, la gente no va a entender que yo estoy hablando de la felicidad. ¿Sí me va a entender? Porque es que todo el lenguaje comunicativo de nuestro cuerpo, nuestra expresión, tiene que ser coherente con ese contenido que queremos comunicar. Y yo no puedo estar hablando acerca de la seguridad cuando estoy hablando de esta manera y estoy totalmente petrificado del miedo, porque la gente no va a sentir que ese conocimiento que estoy dando tiene sentido o que esa forma de comunicar es efectiva para poder transmitir ese mensaje que está generando, que en este caso que puse ejemplo puede ser la seguridad. Entonces el lenguaje no verbal
el tono de la voz y la modulación está muy alta o muy bajita, y entonces la persona tiene que esforzarse para poderte escuchar. No está siendo efectiva a la hora de comunicar. Y es importante manejar esa serie de variables, que aquí ya algunas son subjetivas, como puede ser el tono de la voz o el lenguaje no verbal, porque hay algunas personas que culturalmente en su historia de vida tienen una jerga muy particular o una manera de hablar muy específica, como puede ser, por ejemplo, el tono paisa, el pastoso, el costeño. Y en algunos momentos es importante suavizar eso para poder hacer asequible a todo el mundo la información. ¿Sí? Por ejemplo, se busca un espacio neutral. Pero si es una representación típica, pues yo creo que no habría ningún problema. Entonces hay que ver como que esas variables son importantes, pero que está faltando algo, ¿no? La otra es comprender las emociones del receptor del mensaje, porque de una u otra manera ellos nos van guiando como un termómetro si la información que estás transmitiendo tiene valor, si se está comunicando de una manera apropiada y está siendo entendida. Si tú ves que todo el mundo está hablando y todo el mundo tiene una cara así como de, ¿qué carajo se está hablando este hombre? No le entiendo nada. Pues es un buen momento para empezar a cambiar la manera en que estás comunicando el mensaje. Y eso son algunas maneras en las que tú puedes ir integrando esa parte subjetiva y objetiva en la comunicación. La otra es tener claro a qué público o persona está dirigido. Si tú tienes una conversación familiar va a ser diferente, así vas a tener una conversación en un ámbito profesional, así vas a tener una comunicación cotidiana con una persona que te está prestando un servicio. Entonces, teniendo claro eso, se marca algo que nosotros llamamos un contexto. Y ese contexto es totalmente determinante en la comunicación. Si tú no tienes claro la intencionalidad con la que tú quieres comunicar, pueden pasar cosas como esto. ¿Ustedes creen que este fondo tiene sentido con la imagen que está justo enfrente de ustedes en este momento? ¿Quién me podría describir qué es lo que está viendo y por qué le parece que sí o que no este fondo podría funcionar? Yo creo que puede no tener mucho sentido. ¿Por qué, John Dairo? ¿Qué piensas que estás viendo en este momento? Está saltando entre dos rocas y al parecer al fondo está el océano. O sea, ahí probablemente un error puede llevar a que la persona pierda la vida. Entonces, Bueno, digamos que mira todo lo que está comunicando John Dyer. Eso es lo importante del contexto. El contexto marca un sentido para ese contenido que en este caso es una persona que está saltando. Esa persona que está saltando en el fondo del mar tal vez no se vería así, tal vez estaría más horizontal, menos vertical, como que algo no cuadra en la imagen, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero que tú veas. Los consejos que te di anteriormente tienen todo el sentido del mundo, sí, solo si tú tienes claro un contexto en el cual tú vas a comunicar. De otra manera, simplemente vas a perder esa efectividad porque al fin y al cabo, si tú te enfocas en los detalles, pero omites esa importancia de dejar muy claro cuál es la intencionalidad de esa comunicación que vas a hacer, es un esfuerzo perdido. Entonces, vean esto, vean cómo cambiando el contexto cambia absolutamente todo. Y es en este momento importante decir que, bueno, esto es como una especie de atardecer, que ya al no haber el agua, pues tiene mucho más sentido que la persona esté vertical, tiene más sentido que las partículas que están en la izquierda, que no muchos se dieron cuenta, estén de esa manera y que no estén como una mota de polvo, porque si estuvieran en el mar estarían como una mota de polvo, como si fuera agua turbia. Y desde esa perspectiva, teniendo clara la intencionalidad de la comunicación, todo lo demás empieza a articularse. Tu manera de comunicar, tu tono, si las otras personas están alineadas o no, van a saber qué van a hacer. Si tú creas esa integralidad desde el contexto, manejando la parte emocional, que podríamos decir que es subjetiva, y desde una perspectiva objetiva, cuál es la intención, qué es lo que necesitas medir, cuantificar, mostrar como evidencia de esa situación, vas a poder crear que ese dilema se rompa, porque es una falsa dicotomía. Aquí no tienes que elegir entre
lo objetivo y lo subjetivo. La intención es que tú lo puedas apropiar y lo puedas crear de una manera integral, que lo puedas articular de una manera que funcione para la gente que está ahí afuera. Y eso nos permite llevar a esto. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Eso es de Peter Drucker, él es un gran consultor organizacional. Y esta frase la pongo aquí porque muchas veces nosotros en las discusiones o situaciones cotidianas no estamos entendiendo qué es lo que está pasando en el contexto. Nos quedamos 100% en el contenido de las cosas. Si esa comunicación viene en un tono alto, si las palabras son las adecuadas o no, si esa persona cometió un error de dicción a la hora de decirlo, si dijo tapsi, por ejemplo, o lo que fuera, sino que esa especificidad nos quita la generalidad de la comunicación. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos esos silencios, escuchamos esa parte emocional que hay detrás de la otra persona que está escuchando, podemos comprender el contexto con el que esa persona está escuchando, que está interpretando de mi comunicación, que está interpretando del mensaje que yo estoy haciendo, si la intención que yo tenía está teniendo sentido para esa persona que está escuchando el mensaje. Y esa es la invitación a la que yo los llevo el día de hoy. ¿Cuántas veces tú no has podido crear un pedido claro con tu jefe, que tú tienes, por ejemplo, una cita, y por temor o por lo que sea, no has sabido encontrar las palabras apropiadas para poder justificar esa decisión de una manera objetiva? Como puede ser tu salud, puede ser una situación familiar delicada, puede ser un tema personal, pero que si tú lo puedes decir de una manera convincente, podrías tener el resultado. ¿O cuántas veces tú no has tenido esa comunicación emocional en donde la otra persona realmente se siente apreciada, se siente contenida, se siente realmente abrazada por tus palabras y muchas veces más que tus palabras por tu escucha? Eso es lo que yo les quiero llevar aquí hoy. No hay que pelear en el tema del objetivo y lo subjetivo. Digamos que eso es un tema de mucho cortar, es un tema epistemológico y el que quiera, digamos, abordar ese tema con muchísimo gusto aquí lo podemos trabajar. Pero más allá de eso, es que tú entiendas que no tienes que elegir alguna de las dos, tú puedes tener ambas y las puedes tener bien ambas. Y de hecho eso te va a aumentar tu efectividad a la hora de crear los mensajes para la gente que tú quieres comunicar y lo que le quieras comunicar. ¿Cuántas veces tú has querido tener una conexión bien profunda con tu hermano y tal vez por lo que el contexto te ha dicho de que los hombres no pueden hacerlo, te has negado esa posibilidad de ser vulnerable con él? ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta que no has tenido la iniciativa a la hora de hablar con un hombre que te gusta siendo mujer? Porque tú lees que quien debe tener la iniciativa es el hombre. ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad de crear un contexto nuevo? Simplemente porque tú te la pasas interpretando contenido en tu vida y determinando que el objetivo tiene todo el sentido del mundo y que los objetivos simplemente son cosas coloquiales, son cosas irrelevantes. Y mi invitación para ti es que te des cuenta que en los detalles están muchas verdades, pero así como tú pretendes, digamos, tener claridad sobre el árbol, no pierdas de vista el bosque, porque al fin y al cabo, si no tienes el bosque donde ubicarte, te vas a encontrar en un montón de particularidades sin sentido. Bueno, este era mayoritariamente todo el tema que tenía para ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún tema puntual que quisieran ahondar, aquí estoy disponible para cualquiera de ustedes. Gracias por su atención. Bueno, yo sí tomé nota de varias cosas que quiero que nos apoyes con ellas. La primera es, Claro. cuando nosotros somos subjetivos, no llevamos los mensajes de manera concreta. Cuando dices, véndame mucha carne, pues eso no es claro para el otro y uno de los dos debe llegar al consenso de saber exactamente cuánto es mucho. La pregunta es, ¿por qué los seres humanos tendemos a ser tan subjetivos? Bueno, digamos que ahí hay una generalidad y es pensar que el otro piensa de la misma forma que yo. Y es asumir que todas las posibles interpretaciones frente a una situación son exactamente iguales a las mías. Entonces, ¿yo para qué voy a tener que clarificar algo que es obvio, algo que es del sentido común, algo que para mí es tan claro
que es imposible que para otra persona tenga otra interpretación. Y eso es lo que lleva a esos errores de comunicación súper claros. Y es que muchas veces no están ni siquiera hablando del mismo tema las personas que están en conflicto. Están hablando de situaciones o percepciones que están basadas en un mismo evento, pero que pueden estar en planos de problemas completamente diferentes. Por ejemplo, el típico ejemplo. Hay un hombre que acaba de dejar un plato sin lavar y existe la interpretación posible, claro, es que no valora mi trabajo. U otra interpretación es, no, pues yo simplemente voy a dejar este vaso aquí y lo voy a lavar después. Pero como no hay una claridad, como no hay un acuerdo, no hay una regla, cada quien interpreta desde su punto de vista. Y cuando se torna excesivamente emocional el mensaje, no, es muy difícil poder separar en empatía con el otro a poder comprender la situación que esa persona está pensando o interpretando. Entonces, cada quien se para desde su posición y desde ahí es difícil que haya un acuerdo. Esa subjetividad viene de lo difícil que en ocasiones es poder encontrar palabras claras para poder expresar lo que sientes. Hay seres humanos que cuando tú le preguntas qué estás sintiendo, te responden qué están pensando. Es decir, yo siento que tú me tienes abandonado, que tú no me estás poniendo atención y eso no es lo que está sintiendo, es lo que está pensando. Lo que está sintiendo es frustración, tristeza, rabia, alguna emoción, pero como no tiene la distinción para poder saber qué es lo que está sintiendo, habla de lo que está pensando. Y entonces, poder encontrar espacios de objetividad para llegar a acuerdos es muy necesario, pero también es importantísimo crear espacios de subjetividad para poder comprender la emoción del otro y poder transmitir auténticamente lo que yo estoy sintiendo. Porque no podemos llegar a programar la vida como todo en una escala de 1 a 10, ¿no? O sea, como, ¿cómo te sientes hoy frente a mi amor el día de hoy? 7.54%. O sea, no, eso no tiene sentido, porque 7.54% no significa nada en una conversación de pareja, ¿sí? Entonces, el tema no es que esté mal ser subjetivo, sino que en algunos momentos el contexto te está pidiendo que seas más objetivo y en otros momentos te está pidiendo que seas más subjetivo. El tema es que tú tengas la suficiente capacidad de discriminar, de discernir, de poder utilizar una distinción para poder saber cuándo tienes que usar cuál. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer para ser más asertivos con nuestra comunicación? Bueno, hay bastantes maneras. Hay muchos libros que hablan de eso. A mí hay uno que particularmente me gusta, que es Comunicación No Violenta. Comunicación No Violenta, el autor, que en este momento no lo recuerdo exactamente, nos dice que el primer paso es poder describir el hecho sin ningún tipo de juicio. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros nunca contamos los hechos, nosotros contamos nuestra interpretación de los hechos. Entonces, poder encontrar un hecho de una manera lo más neutral posible permite que podamos llegar a un acuerdo de qué fue lo que sucedió, porque al fin y al cabo nadie tiene la verdad, pero tenemos que llegar a un acuerdo de qué interpretamos los dos de ese hecho. Después, encontrar cuál fue la emoción que yo sentí frente a esa situación. Poder identificar si fue ira, tristeza, frustración. Y de ahí poder encontrar el valor que se rompió en ese momento. Esa emoción nos permite descubrir cuál fue la emoción. Por ejemplo, no sé, algo que pasa mucho en Colombia. Tu mejor amigo llegó 30 minutos tarde a la cita que tú tenías. Virtual, además, que es más fácil ahora. Y tú dices, no, pero es que es el colmo, siempre están llegando tarde. Y digamos que llegar tarde es una interpretación ya, porque tarde es un juicio, ¿ves? Una versión neutral, de hecho, sería, llegó 34 minutos después de la hora acordada, o llegó a las 6:34, asumiendo que era la cita a las 6. Y eso me hizo sentir a mí frustrado, porque para mí la puntualidad, y encontramos el valor, es algo muy importante. Entonces tú le estás diciendo a la otra persona, ¿qué estás sintiendo? ¿Cuál fue el valor
que se rompió en ese momento cuando hubo un desacuerdo. Y adicionalmente, tú creas un nuevo acuerdo. Por eso, para mí, de ahora en adelante, yo te pido que en medida de lo humanamente posible seas puntual. Tienes de mí lo mismo. ¿Qué necesitas de mí para que tú puedas lograr eso? En ese sentido, la empatía, más que la simpatía, te van a ayudar a poder encontrar esas maneras. Y es poder encontrar la emoción que otros están sintiendo. En un espacio de asertividad más alta, tú no solamente te encargas de resolver problemas de asertividad que tú tengas, sino de apoyar a otros a encontrar un espacio de asertividad. Por ejemplo, una persona está con rabia. Oye, Pepito de tal, ¿tú por qué estás con rabia? ¿Estás con rabia? No, es que yo no tengo rabia, yo estoy triste. ¿Ves? Y ahí, ¿qué acaba de ocurrir? Un error de juicio. Para mí, la otra persona estaba manifestando un montón de comportamientos no verbales. Estaba rojo, estaba manoteando. Y en el fondo, él o esa persona estaba pensando que estaba realmente triste. Bueno, ¿y tú por qué estás triste? No, es que acaba de pasar esto y esto y esto. Bueno, tú tratas de neutralizar ese evento, de volverlo neutro, de apoyarlo a encontrar la emoción, de encontrar el valor que se rompió y de llegar a un acuerdo para que esa persona construya el acuerdo con la persona que tenga que resolverlo. Y ahí tú empiezas a crear ese espacio de asertividad desde la empatía, porque es que la simpatía es bien chévere, poder meter emociones en otros lados, sentir lo que otra persona está sintiendo, pero muchas veces si te dejas llevar desde esa emoción, no vas a apoyar a que la persona salga de ahí. Necesitas llevarlo desde la empatía a darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Respetando su subjetividad, pero haciendo preguntas para que esa persona se dé cuenta de lo que está sucediendo. Otra pregunta, yo pregunto mucho. ¿Cómo logro identificar que mi comunicación está siendo subjetiva? Cuando tus pedidos no son ejecutados de una manera clara, por ejemplo. Cuando una persona no entiende muy bien la instrucción que le estás pidiendo. Me hace el favor y me compra algo. ¿Algo? Lo que quiera. Sí, lo que sea, lo que usted quiera. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Me ha pasado un montón con Flor a veces. Entonces, es como, bueno, yo le compro lo que yo creo que ella quiere, pero eso no es lo que ella quería. Ay, amor, pero tú sabes que a mí no me gusta tal cosa y no sé qué. Pero tú me dijiste que yo comprara lo que yo quisiera. Entonces, ahí se ve cómo el tener acuerdos claros y pedidos claros evita muchos conflictos en la vida. Y en ese sentido tenemos que entrenarnos. Es una opción, digamos, entrenarnos en poder hacer esos pedidos de una manera mucho más precisa. Y sobre todo, no aceptar las cosas cuando no se cumplen, porque otro posible error es, Carlos, yo te pedí que tú lavaras la loza antes de las 6 de la tarde. Y yo estaba lavando la loza a las 6:15, por ejemplo. En ese momento yo no cumplí el pedido fue súper claro. Pero en el momento que yo estoy haciendo ese tema a las 6:15, Flor debió haberme dicho, está muy bien que estés lavando la loza, pero el acuerdo era a las 6 y son las 6:15. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué problema tuviste? El tema es poder saber confrontar desde la asertividad los acuerdos, por más de que cumplan lo que sucede, lo que tú quieres, pero que realmente no honran ese acuerdo. Muchas veces nosotros nos quedamos en esas aceptaciones que no funcionan de un lado para otro. Y poder llegar a acuerdos que realmente sí funcionan, porque tú también aceptas unas vainas que son imposibles. Es como, tráeme una piedra lunar de los años 70. Y dices, sí, amor, yo la consigo. ¿Dónde carajos vas a conseguir toda esa vaina? ¿Sí? O sea, también hay que encontrar que tú no puedes aceptar pedidos que no puedes cumplir. Y desde ahí podemos trabajar ese espacio. Bueno, la última, la última. La comunicación subjetiva también la podemos utilizar a nuestro favor. Clarísimo que sí. Si yo logro poder generar en otra persona emoción
Si yo puedo crear en otra persona alegría en un cumpleaños, va a funcionar. Si yo puedo lograr reflexión en un espacio como estos, puede funcionar. Si yo puedo crear curiosidad en los niños en un aula, puede funcionar. La subjetividad es ese espacio en el que nosotros nos conectamos como seres humanos. Al fin y al cabo, la objetividad es simplemente un acuerdo subjetivo, ¿sí? O sea, no existe una verdad absoluta, ¿sí? O sea, no podemos quitarnos una humanidad para percibir el universo. Estamos limitados por nuestro cuerpo, estamos limitados por nuestra cultura, estamos enmarcados en un montón de cosas, John Dairo. Entonces, desligarnos de nuestra humanidad para pretender tener una verdad absoluta es un absurdo, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es, en algunas cosas, quitarnos la subjetividad para hacernos más fáciles de entender, pero en otro lado, podemos potenciar la parte subjetiva, la comunicación subjetiva, para poder aumentar esa intención que hay detrás de una comunicación. Una emoción plana, no sé, pedirle a Google Translator que hable este tipo de cosas no va a funcionar, ¿sí? Porque va a hablar de esta forma, ¿entiendes? Y entonces nadie va a entender un pepino de lo que estoy hablando. No tiene sentido renunciar a esa parte que nos hace humanos. Yo creo que lo que tenemos que, o lo que yo pensaría que es bueno hacer, es poder encontrar una manera en que la subjetividad y la objetividad coexistan y poder utilizarla para poder hacer que esa intención que tenemos a la hora de comunicar y de crear sea lo más acertada posible. O sea, si nosotros dejáramos de ser subjetivos, no volveríamos a enamorar. Mi amor, Claro que no. Digamos que lo más bonito de la subjetividad es que son muchas de las Y a expresiones. soñar, querido. ¿Cómo? Totalmente, Mónica. Es eso, es poder comprender que No lo que nos volveríamos hace ni a humanos. soñar. Así es. Exacto. Porque es que si tú no piensas desde una perspectiva que solamente John Dairo lo haría, ¿qué queda? ¿Qué queda de John Dairo en el mundo? Me hago entender, ¿sí? La subjetividad es lo que construye nuestra personalidad, John Dairo, lo que construye nuestras historias, lo que constituye lo importante que es un hogar. Nadie va a saber lo que se siente estar casado como tú lo sientes. Tú y yo podemos hablar de eso. ¿Qué se siente estar casados? Pero tú y solamente tú vas a saber qué se siente estar casado para John Dairo Restrepo. Y si tú te arrancas esa subjetividad, pierdes toda tu esencia. No tiene sentido desligarse de eso. Es antes utilizar esa comunicación objetiva para poder transmitir todo eso que tú tienes dentro y dárselo al mundo. Incluso la comunicación subjetiva funciona perfecto en toda la expresión artística. Entonces, renunciar a la subjetividad sería perder el arte, los dibujos, lo que nos une como seres humanos. Sería renunciar 100% a eso. Entonces, no tiene sentido envolverse el hombre bicentenario para poder comunicar de una manera observable, medible y cuantificable, porque al fin y al cabo la realidad también la construimos nosotros desde la observación, ¿no? Imagínense haciendo el amor con objetividad solamente. Sí, claro. Tengo que moverme 23 grados y empujarlo a 300 newtons. O sea, eso no tiene sentido, hermano. Sí, o sea, es eso. O sea, lo que nos hace humanos está en la subjetividad. Y buscar la verdad también importa desde una perspectiva de que tú conozcas qué es lo que te hace a ti mismo. Porque igual al fin y al cabo son tus ojos los que van a ver, es tu cerebro el que va a pensar. Y eso nunca lo vas a poder hacer a un lado para poder hablar de una verdad, de una única verdad. Eso es una ilusión que existió mucho en el siglo XIX, pero ahora lo que hablamos es de la pluralidad de verdades y cómo eso se mezcla y se entreteje en lo que llamamos un tejido, y esa es la realidad. La realidad es un acuerdo entre todos los seres humanos. Y por eso un contexto en Japón es diferente a un contexto en Europa, aquí en Latinoamérica, porque la realidad que construimos juntos como cultura, como sociedad, es distinta. Entonces ahí podemos ver que la comunicación también está mediada por el lenguaje, por la cultura. O sea, esto tiene un trasfondo que puede ir tan profundo como tú quieras, pero en el fondo la subjetividad es lo que tú eres. No te puedes arrancar tu personalidad, eso no tiene sentido. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o si creen que ya hice todas las preguntas de rigor. Me parecía un ICFES, hermano.
Yo pregunto mucho. ¿Me oye? Adelante, yo respondo cualquier inquietud que tengan. ¿Sí me Digamos escucha? que hay una recomendación y es para poder abordar el tema de la subjetividad de una manera bien chévere y bien rigurosa. Hay un biólogo que se llama Maturana, y Maturana habla mucho aparte del lenguajear, todo el tema de cómo la lengua crea realidades. Y él dice que la objetividad simplemente es un acuerdo de subjetividades. Entonces nosotros no podemos hablar de una verdad absoluta, porque al fin y al cabo la realidad o la verdad solamente existe cuando alguien la interpreta. El resto es letra muerta. Entonces, si alguien quiere profundizar en el tema, bienvenido. Yo les digo que ese autor funciona muy bien. Está Bateson, que también habla un poco del tema más simbólico de la comunicación. Wandy nos quería preguntar algo. Wandy Mosquera. Sí. Yo, Carlos, ¿Cómo afecta la inteligencia emocional la objetividad de un hombre o una mujer? Bueno, eso es un tema súper complejo, Juan. Ponle cuidado que la inteligencia emocional es una de las tantas inteligencias que podemos ver desde Garner. Es un psicólogo que habla de la pluralidad de la inteligencia. Entonces, la inteligencia emocional se podría ver desde dos perspectivas, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La interpersonal es cómo te relacionas tú con otras personas, qué tan fácil te conectas con otra gente, qué tan fácil tú puedes conectar un tema que quieres comunicar con un público, qué tan bueno eres para relacionarse. Mientras que la inteligencia intrapersonal tiene que ver con la capacidad de reconocer cuál es tu emoción, reconocer qué es lo que significa para ti, cómo afecta tu propósito de vida. Tiene que ver de ti contigo mismo. Esa inteligencia interpersonal e intrapersonal obviamente entra en juego en las relaciones con el tema de objetividad. Porque cuando yo estoy cargado con una emoción, créeme que la objetividad es lo primero que se pierde. Entonces, si yo no puedo manipular o manejar o fluir con esa emoción de una manera adecuada, pues claramente yo voy a estar hablando desde esa emoción y eso va a limitar mis capacidades de resolución de conflictos, de toma de decisiones. Por eso es que hay gente que necesita como un time out, un tiempo fuera para poder bajar la intensidad emocional y volver a ser consciente y poder tomar una decisión informada. Hay otras personas que son mejores tomando decisiones bajo presión y eso se debe a que tienen una mejor inteligencia intrapersonal. Entonces, obviamente, fortalecer la conciencia de tus propias emociones, aprender a cómo fluir con esa energía emocional de una manera que sea funcional para ti y para otros. Hay gente que hace ejercicio cuando tiene rabia, hay gente que escribe poesías cuando está feliz o triste. Todo ese tipo de cosas apoyan a que tú puedas controlar la intensidad emocional, porque al fin y al cabo tú no puedes decidir qué emoción sentir, pero tú sí puedes decidir qué hacer cuando estás en esa emoción, ¿sí? Entonces, la objetividad sí se ve afectada por ese tipo de cosas. Entonces, hay gente que necesita tiempo, pero ahí viene tu capacidad interpersonal de poder entender que esa persona necesita un espacio de tiempo y dejar un tiempo fuera, porque no es tu necesidad de tener la razón porque tú tienes inteligencia intrapersonal, sino es de crear una relación que funcione. Y hay gente que necesita tiempo para eso. Y pues apoyar a que esa persona desarrolle eso a partir de arte, meditación, hacer conciencia de sus propias emociones y poderlas materializar de una forma que funcione y que les guste. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta hacer artes marciales, hay gente que le gusta escribir, cocinar. La creación es una muy buena forma de hacer catarsis. Entonces, esa posibilidad de darle a la otra persona ese espacio va a apoyarte a ti a desarrollar inteligencia interpersonal con ese tipo de personas y a esa otra persona le da la posibilidad de controlar sus comportamientos a la hora de una emoción. Entonces puede ser un ganar-ganar. O sea, digamos que mi pedido no es como que te quedes en, yo tengo inteligencia intrapersonal, sino en que realmente te pares en el contexto de la relación y desde ahí tomes la mejor decisión para la relación. Bueno, alguien. No sé si quedó claro. John Dairo, Hola Luis, ¿cómo estás?
Bien. A ver, es que yo digo, por lo menos a mí me pasa lo siguiente. La comunicación a mí me afecta, digamos, con las redes, porque para mí es muy difícil comunicarme por WhatsApp, o sea, me afecta bastante. O sea, yo interpreto a la persona de diferente forma hablando, puede ser por celular de frente, a estar mandando WhatsApp, sea escrito, sea en voz. Entonces, a mí me afecta eso. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y yo veo un mensaje a las 2 horas, a la hora, las circunstancias como que cambian la comunicación. Eso que afecta las redes sociales a la comunicación. Bueno, don Luis, ahí hay varias cosas. La primera es comprender que la cantidad de información que tú tienes de comunicación no verbal en medios digitales disminuye. No es exactamente lo mismo estar enfrente de otra persona, pero tú también te puedes entrenar para poder detectar cuando una persona está sintiendo algo o no con su tono de voz, con su forma en la que abre los ojos, con la manera en la que tiene la expresión facial. Y eso también se puede ganar como una experiencia, una habilidad para. Entonces, una es eso, poder comprender que las circunstancias digitales como las que estamos en este momento ahora, pues determinan un estilo de comunicación diferente. Entonces, mi invitación es a que practiques, a que fortalezcas esa competencia de escuchar diferentes emociones en los demás y poder entender ese contexto que está detrás de la conversación. Y lo otro es que establezcas hábitos para estar pendiente de eso y que comuniques cuando vas a estar tú pendiente. Porque, digamos, si hay un mensaje fuera de horas, si no es una emergencia, tú no lo vas a atender por tu estructura, digamos, de comportamientos. Pero mi invitación es a que aprendas a digitalizarte de alguna manera, que empieces poco a poco, conscientemente a revisar los mensajes cada 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque la instantaneidad es algo que está acompañando estos tiempos. Y si tú quieres estar activo en este momento, especialmente ahorita en cuarentena, es importante salir de la zona cómoda. Entonces, es eso, es como que puedas fortalecer la capacidad perceptiva para poder entender esa parte emocional con menos información, porque tú estás más acostumbrado a las relaciones frente a frente, uno a uno, cara a cara. Pero si tú puedes trabajar la capacidad de poder detectar emociones en la voz, en el espacio en el que se están produciendo, la velocidad de las palabras, en los gestos, va a apoyarte un montón a que le veas valor a comunicarte de una manera digital. Porque la manera análoga tiene esa ventaja de poderte conectar realmente con el ser humano que tienes dentro. Y yo entiendo ese esfuerzo que tú tienes que hacer extra para conectarte con otro ser humano desde un espacio virtual, porque para todos es un esfuerzo. Digamos que ahorita salió un estudio global de tema laboral en donde la gente que está trabajando constantemente en Zoom y demás están experimentando mucho más agotamiento al final de los días por eso, porque tienen que enfocarse mucho más en los detalles para poder identificar qué emoción está teniendo la persona, si es en el momento apropiado, cosas que naturalmente se hacían de manera frente a frente. Pero hay que sobreponerse a la circunstancia y entrenarse poco a poco en poder descifrar esos códigos que al fin y al cabo nosotros hacíamos de una manera natural frente a frente, sino que más consciente para poder volver a ese espacio de hacerlo natural en un entorno digital. Esa sería como mi apreciación. Eso es práctica, práctica, práctica. Dele duro, trate de descifrar qué estado de ánimo tiene su esposa ahí en el teléfono. Yo qué sé, algo que funcione de una manera fácil para usted inicialmente y lanzarse, porque es que no hay otra forma. Digamos que eso es algo que hay que trabajar desde la exposición, no hay otra manera. Yo creo, Carlos, que Gracias. también hay un tema muy importante y es que, queramos o no, estamos metidos en el mundo digital y todo hoy en día se mueve por mensajes de textos. Incluso, ya hoy en día tú no pagas tu servicio de telefonía celular por la voz. Casi que lo que más impera o lo que más importancia tiene son los datos. Entonces existe una opción de oportunidad y puede ser que a ti te escriban porque te van a proponer un negocio o porque alguien está buscando a alguien que necesite y que tú lo puedas proveer.
Y si tú no respondes a tiempo, es un negocio que estás perdiendo. Entonces, también hasta dónde es importante identificar la importancia de que nosotros estemos conectados con el tema tecnológico. Sí, eso es una realidad, o sea, la globalización no se va a detener. O sea, eso ya pasó, ¿sí? O sea, es tan global que algo que pasó en China nos tiene en casa, ¿sí? Entonces, es eso, es comprender que la realidad se transformó. Y lo que dice John Dario es cierto. En este momento, digamos que no se trata de ser el más fuerte. Yo creo que la evolución en este momento, en el medio en que estamos metidos ahorita, es en que más fácil se adapte. Y es eso, la velocidad de adaptación es una nueva fortaleza en el mundo. Entonces ahí está el reto. Obviamente para la gente que es nativo digital es más fácil, o los que migraron hace tiempo, pero esta es la oportunidad. O sea, aquí no hay ninguna conversación limitante por edad o por la que sea. Esta es la oportunidad de crear la competencia que se necesita para estar al tanto de lo que se está pidiendo en el mercado y en el mundo. Y trabajar en esa observación de poder entender lo que otra persona puede hacer. Hacer textos para decirle a otra persona, oye, ¿tú qué emociones le percibiste a este mensaje de texto? Eso no lo hace nadie, pero hay gente que cobra por mensajes. Hay gente que cobra por hacer una publicidad en Facebook donde solamente son letras. Entonces, sí se puede comunicar emociones, sí. Mónica quería hacer una pregunta. Que ella manda dibujitos. No, que yo cobro por eso. Yo soy mercadóloga. Ah, bueno. Es eso, o sea, eso tiene toda una ciencia detrás, pero es la capacidad de poder evocar emociones a partir de lo que sea. Y debemos estar al tanto del reto. Esa es la oportunidad que tenemos, crecer juntos para poderlo lograr. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Y si no, vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Bueno, pues sí, estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. ¿Quién tiene preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, no hay más preguntas. Entonces, Carlos, pues profundamente agradecido contigo, con tu espacio, con el que nos brindes todas estas herramientas que seguramente las vamos a aprovechar muchísimo. Seguramente vamos a coger muchos de esos tips que nos diste, porque yo sé que en la vida los podemos aplicar y esto nos va a permitir mejorar en muchos aspectos de nuestra vida. A cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy, un profundo agradecimiento y esperamos que sigan acompañándonos todos los martes, 9 de la noche. Un súper abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Yo todos. quiero decir algo. No es Adelante, pregunta. Pregunta. No, no es pregunta, sino quiero pues felicitarte, Carlos, de verdad, por elegir primero este tema porque es un tema bastante complejo, bastante intenso y sobre todo en esta cantidad de tiempo, ¿sí? Es un tema que todavía hoy en día estamos aprendiendo y no importa cuánto leamos y cuánto practiquemos, siempre hay algo que aprender de este tema. Este tema es muy importante, no solamente pues para la comunicación, sino para ser exitosos también en nuestras labores. Pues como lo dije ahorita, yo soy mercadóloga y también uso estas herramientas para, no solamente para entrenar a otros, sino también para aplicarlo en mi trabajo y me funcionan muy bien, o sea, extraordinario. Entonces, pues lo que estoy diciendo con esto es la invitación a todos a que lo apliquen realmente, porque ese es el éxito de cualquier conferencia, cualquier taller o cualquier entrenamiento, que se tome acción, que se lleve a la práctica y también interactuar, invitarlos a interactuar, a que participen, a que pregunten, que en el próximo estén más preguntones, verlos también. Por ahí hay unas caritas que no veo, que no conozco, que no sé si están o no están. Y es valioso porque eso genera conexión, eso genera comunidad, interés y edifica. Tú no sabes qué es lo que tú vas a decir, a participar o a comentar que pueda hacer un clic en la vida de otro, transformar la vida de otro o alguien sentirse identificado contigo. Entonces, gracias a todos por estar aquí y gracias a ti por este tiempo de aprendizaje. No, con todo el amor del mundo, Mónica. Gracias. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias.
Buenas noches, excelente. Bueno, Gracias, Nos Luis. vemos, don Luis. Toca practicar, hermano. vamos Lenguaje con no toda. verbal.